todos los que vamos caminando con el Evangelio, la reflexión del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, 38 y en adelante. Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo: no se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Amén les digo que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. El texto tiene dos partes. Continúa, aunque está medio salteado, el seguimiento de Jesús tomando la cruz y sus consecuencias. Sabemos que era uno que el que quiera ser mayor sea el menor y sea servidor y no busque puestos. Ahora hay otro. ¿Qué hacer con aquellos que no forman parte del grupo, de los 12, en este caso podríamos aplicarlo de la iglesia, y hablan y hacen bien en el nombre de Jesús, no de cualquier forma? Y tiene una solución, digamos así: no rechazarlos, no impedírselos, si no ataca, el Señor hace su obra. Y también el reconocimiento de aquel que haga una obra, dice, con los pequeños que creen, o sea, con el creyente, por ser creyente. El que reconoce a Jesús y le hace un bien, está puesto acá un vaso de agua, por pertenecer a Cristo, no quedará sin recompensa. Entonces ese terreno, digamos, porque Jesús crea su comunidad y hay los que están afuera y hacen en su nombre, no rechazarlo, y el que también hace un bien a los creyentes, aunque no sea miembro, va a tener recompensa. La segunda parte va a una cierta radicalidad en el seguimiento y tiene también como dos secciones. Una, el que escandaliza a los pequeños que tienen fe. Escandalizar es ser un tropiezo en el camino de la fe, por la conducta, por lo que se diga. Y bueno, es preferible, dice, que atar al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Por supuesto que es una comparación, pero es gravísimo hacer tropezar al otro en el camino de la fe y sobre todo al pequeño, al que es débil en su fe. Es gravísimo si es por obrar mal, de modo que quede desdicho el nombre de Jesús. Es gravísimo también si erra, si cambia la palabra. De modo que es un llamado a la responsabilidad que tenemos con la fe de los otros para cuidarla. Y el otro, que van todos parecidos, es en la propia conversión. Y toma un lenguaje muy propio semítica, los miembros del cuerpo. Si la mano te es ocasión de pecado, o sea, la mano, el poder, el actuar, y no según el Evangelio, no según la humildad, sino que haga mal. Dice, si el pie, el caminar es siempre la conducta en el lenguaje bíblico, por lo tanto, también si tu conducta, lo que vas buscando, a dónde vas, es ocasión de pecado. El ojo es el deseo de la concupiscencia carnal, el deseo de arrogancia, el deseo de poder, el deseo de dinero, y a todos estos dice, córtalo, arráncalo, o sea, una opción radical. Los santos dijeron con mucha frecuencia, antes morir que pecar. Hay que anteponer, esa es la radicalidad de la opción de Jesús y la radicalidad de todo creyente. La vida de Dios, la gloria de Dios, la vida eterna y ya ser discípulo a anteponerse de todo. Y esto lo celebramos en cada Eucaristía, la muerte de Cristo y nuestra propia muerte a todo pecado para ya vivir en el amor a Dios y en la caridad de Dios y en anteponer el reino de Dios y su justicia y su santidad a todas las cosas, las demás son añadiduras.
la radicalidad del Evangelio que acabamos de escuchar. Quisiera recordar en dos santos que celebraremos próximamente. El 1 de octubre es Santa Teresita del Niño Jesús, una muchachita que bien joven quiso entrar al Carmelo, retirarse del mundo para entregarse a Dios. Tuvo sus conflictos allí, no crean que es un lugar descansado, incluso en la fe y en la oscuridad de la fe y de la oración. Pero y se hizo ese abandono en Dios, dice, como una pelotita, su camino sencillo es el de seguimiento, pero en no anteponer nada a Dios. Lo vamos a celebrar aquí, la parroquia Santa Teresita en Juanico, el día anterior, el domingo 30, a las 10 la misa, y luego va a haber el recuerdo del padre Vanoni, para ver también las obras que ha hecho los cristianos, que fue párroco allí, y que hizo el gran gimnasio de Juanico, y se pondrá un cuadro en su nombre, y ahí el compartir. Y el otro santo que quería recordar es San Francisco de Asís, que sí, que no es solamente que tenía un gran trato con toda la creación, es la opción radical por Jesús. Y eso incluso, si ha parecido al Evangelio, cuando vio que sus riquezas, que además eran de su padre, le impedían la libertad de seguir a Jesús, y su padre del mismo modo se lo dijo, se desnudó, dejó todo y se puso en la plaza para que lo protegiera el obispo que lo envolvió en su capa. Pues la radicalidad, si algo te impide para vivir plenamente el Evangelio. Y quisiera decir otra palabra con respecto a los escándalos que impiden a los otros, que era la otra palabra de Jesús. Y hemos escuchado y escuchamos en la prensa graves escándalos en la iglesia, hechos por clérigos, por sacerdotes, por hermanos, por obispos, algunos casos, o por no defender realmente a los pequeños. Son dificultades propias de la iglesia que es santa por el Cristo y el Espíritu, por el Evangelio, y nos santifica y nos da el perdón de los pecados, pero la cual no todos somos Santa Teresita y San Francisco. Necesitamos el perdón, pero eso la Iglesia, por un lado, llama a cuidar a los pequeños, a los que han sido dolidos, dañados por los pecados de miembros de la Iglesia, también por laicos, y por todos los pecados, a cuidarlos es el primer deber. El segundo deber, tratar de prevenir, o sea, cuidar que no acontezcan en lo que se puede humanamente, porque estas cosas frecuentemente son ocultas, pero en fin, prevenir y busca la prevención de abusos, el que haya lugar para ser escuchados, pero también prevenir y enseñar a los niños o a los que sean más débiles a que no les ocurra. Y en tercer lugar, tiene que juzgar, al menos para ordenar la vida de la iglesia, a veces apartar de un oficio, impedir que se acerque a donde pueda crear ese mal y ese escándalo. También un juzgar dentro de la iglesia. A veces dice la iglesia, ¿por qué juzga lo suyo? Bueno, el juicio civil que lo haga el Estado. La iglesia hace el suyo para gobernar su camino. Entonces, también tiene juicio para la conversión. Hay penas que son medicinales. Así como nosotros nos confesamos y nos ponen la penitencia, no para castigarnos, que deberíamos a veces poner más penitencia, porque es un camino de purificación también, porque también se busca la salvación del pecador, aunque sean de pecados horribles. También él es objeto de cuidado. Y a veces cuando son oficios públicos hay que separarlos de ellos. Y sobre todo también la oración y el pedir el perdón de Dios y el reparar, porque también entra la ofensa a Dios. La iglesia se ocupa también de la dimensión del pecado en cuanto es una ofensa a Dios y contra la santidad de Dios, en primer lugar la santidad en la fe de los pequeños. De modo que es una realidad compleja. También hay que ver a veces cuáles son las causas, a veces porque no se ha seleccionado bien para determinados oficios, hay que pensarlo mejor, a veces porque no se ha tolerado pequeñas cosas que no debían ser. ¿Sí? La iglesia debe estar en este momento en un estado de revisión, de pedir a Dios la gracia de la conversión para todos, desde el Papa hasta el último, de pedir el perdón por lo que cada uno ha hecho y lo que somos corresponsables, de escuchar y defender a los que hayan sufrido o que están sufriendo, de prevenir el mal debido y sobre todo el exhortar y mover a la santidad, que cada uno anteponga el amor a Dios y el amor al prójimo a todo lo demás, y que nos ordenemos según los mandamientos, porque esto es por salirnos de la ley de Dios, y todo para que se manifieste la santidad de Dios, el Salvador nuestro y el que nos indica el camino. Que los santos nos ayuden en este caminar siguiendo a la cruz de Cristo, a Cristo crucificado.